La séptima radio con vos. Bien, como martes cada 15 días, y si chusmeaste nuestras redes sociales, @Radio Séptima en Twitter, _la Séptima en Instagram, La Séptima en Facebook, ahí seguramente ya sabés que hoy le toca, así nomás, toca la columna de antropología a cargo de Carla Frankelli. Hoy, antropología del trabajo. Carla, ¿cómo estás? Olis. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Me tuve que cambiar porque dejé de escucharte. ¿Ahí está algo bien? Sí, perfecto. Bueno, esto de los celulares. Bueno, creo que alcanzaste... ¿Cómo? Ahí se creo que alcanzaste a plantear el tema de hoy. Sí, claro. Bueno, antropología y trabajo. Bien. La idea era plantear en general el tema, si bien venimos trabajando con áreas específicas de subáreas de todo lo que es la antropología, también es cierto que hablar de trabajo tiene que ver con algo que es específico como actividad humana. Ajá. Entonces, bueno, un poquito se puede hablar de qué tipo de investigación específica a partir del área antropología y trabajo existió, que eso lo vamos a plantear, pero en realidad es un problema que atraviesa todo lo que es la antropología, porque es un área que abarca todo lo humano. Ajá. Desde el inicio de la antropología, con los descubrimientos sobre todo arqueológicos, y como el primer dato, así como para pensar científicamente el problema, es que en todos los sitios en los que hay restos humanos se encuentran herramientas. No importa cuán sofisticada o primitiva, entre comillas primitiva, porque no corresponde decirle a nada primitivo, porque en su época funcionó correctamente, entonces que hoy nos parezca, qué sé yo, una punta de flecha de piedra sea algo primitivo, problema nuestro, no tiene nada que ver con, obvio, con la historia de la humanidad. Pero bueno, incluso el tipo de herramientas que el ser humano iba pudiendo formular, usar, dividió grandes periodos de la arqueología, de la geología. Entonces ahí está el periodo lítico, el periodo de hierro, el periodo... O por ejemplo, se divide el paleolítico, que es lítico, tiene que ver con piedra, del neolítico, que es el periodo en el que se trabaja, en el que se descubre, también entre comillas, la agricultura. Entonces, las formas en que la sociedad humana ha podido trabajar o desarrollar algunas herramientas marca periodos de la prehistoria y de todos los estudios de geología, de arqueología y de antropología. Por eso, en realidad, hablar de trabajo abarca todo lo que tiene que ver con lo humano. Hay varias características del cuerpo humano, que fueron estudiadas también como producto del uso de herramientas. Voy a hablar del más general, del más importante, pero bueno, son una serie de características. La oposición del dedo pulgar, digamos, que el dedo pulgar pueda enfrentarse cuando se arma el puño como montoncito. Sí. Uno puede ver que se enfrenta el dedo pulgar a los otros 4 dedos. Sí. Esa forma de la mano es humana y no la tiene ninguna otra especie. Bueno, por ahí los monos, pero bueno, no es tan precisa como la de los seres humanos. Por eso muchos estudios que tienen que ver con los humanos se hacen sobre
gorilas y chimpancés, para Claro. tratar de ver, porque se supone que son la expresión anterior del desarrollo humano, entonces para tratar de ver cómo fue, una gran pregunta desde Darwin para acá, cómo fue el paso de una especie a la otra, ¿no? Ese es el viejo mito del eslabón perdido. Claro. Es decir, bueno, hasta acá hubo homínidos y después aparece el Homo sapiens sapiens. Bueno, en el medio tiene que haber una forma que todavía no hemos encontrado, intermedia. Bueno, todavía no está encontrada, digamos, todos los restos. Claro. Cada uno tiene explicación en sí misma. Bueno, entonces, muchas características del cuerpo humano están relacionadas con la forma en que se crean herramientas, se usan herramientas, para qué se usan, y a su vez esa creación de herramientas modifica el cuerpo humano. Muchos paleontólogos, biólogos, arqueólogos estudiaron a chimpancés y gorilas. Ustedes se van a acordar la película Gorilas en la Niebla, Sí. que hizo, hoy vos hablabas, Julia, de los 80, bueno, me remito a la misma época. La película la hizo Sigourney Weaver. Sí, de... Bueno, que ella estudia, convive 20 años entre los gorilas, bueno, por este mismo supuesto, que son tan parecidos a los seres humanos que se puede estudiar su conducta para aprender por qué no pasaron a ser humanos todavía, Claro. o cómo sería ese intermedio. Bueno, para estudiar, en realidad siempre se los estudió pensando en la conducta humana, no en los chimpancés y los gorilas. Miramos. Tratamos, dentro de todos estos estudios, lo que se trataba de saber es si podían crear un plan y llevarlo a cabo, que es lo que tiene que ver con la actividad humana por excelencia, que solemos decirle trabajo. Claro. Es decir, planificar, no sé, quemar una zona para luego dar vuelta a la tierra y plantar y luego cosechar. Todo el trabajo humano tiene que ver con un proyecto de futuro y con un montón de tareas que voy a hacer yo desde ahora en adelante y que se dividen en un grupo determinado. Es toda una planificación colectiva. Ajá. Bueno, eso está en discusión porque no se puede trasladar la conducta humana al animal y el animal a la humana, pero en realidad hasta ahora nunca se pudo demostrar que se puede hacer un plan, articular de modo colectivo y poner en ejecución. Esto es exclusivamente humano, y ahí la definición de trabajo. Ah, mira. Es necesaria la colaboración. Hola. Hola. Sí. ¿Hola? Hola, ahí estamos. Me Sí. fui. Bueno, planear el objetivo en sociedad, entonces, Sí. tiene que ver con el trabajo. ¿Qué tiene esto de importante? Nada del trabajo es para una misma. Siempre es en función de actividades colectivas. Acá se puede retrucar, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo trabajo, gano lo mío, o gente que puede decir, bueno, yo cultivo, planto, cosecho todos mis alimentos, no dependo de nadie, ni lo mío es para nadie más. Bueno, en algún momento hay también una familia, en algún momento necesitas cambiar alimentos por yerba o por jabón. Entonces, bueno, digamos, no hay nada que de la actividad humana en soledad, no existe eso. Ujú. Entonces, es importante valorar la característica social, histórica y colectiva de todo lo que es el trabajo. Con la creación del área específica de los estudios sobre trabajo, y esto ya es siglo XX, mediados del siglo XX, Sí. lo primero que hay que decir es que era necesario diferenciar trabajo, que es este concepto general de lo humano, de empleo. Ajá. Es decir, el empleo es a cambio de una retribución en ciertas condiciones, en ciertas sociedades. El empleo se modifica históricamente, hay momentos de la sociedad en que son mayores los índices de desocupación, entonces bajan las condiciones del empleo. Hay otros momentos en que, bueno, todo eso tiene que ver con el empleo. Trabajamos siempre,
Claro. O sea, como seres humanos trabajamos absolutamente siempre, no siempre hay una remuneración, una relación, un empleo. En esto, por ejemplo, entraría lo que hablamos de antropología feminista, sí, que por ejemplo dice, bueno, en el trabajo doméstico hay mucho trabajo, pero no hay empleo, no está reconocido como una actividad económica. Uh-huh. Entonces, el trabajo lo hacemos siempre, el empleo, es decir, reconocido como actividad económica, depende de muchas circunstancias. Claro. En este contexto, la gran mayoría de los estudios de antropología del trabajo se ocuparon y se ocupan de conocer uno de los temas, pero bueno, es el mayoritario, de conocer si existe esto de la cultura del trabajo. Bien. Y acá entramos en un tema picante, sí, ¿no? Muy discutido. Sí. ¿Por qué? Porque es muy común que altos empresarios de países determinados, quedémonos en Latinoamérica, para no ir más lejos, sí, hablen de que a la sociedad le falta cultura del trabajo, que se ha perdido la cultura del trabajo, que es un eufemismo para decir que es vago el trabajador, claro, y que por eso es pobre y desocupado. Bueno, nada más lejos que esa afirmación. Entonces, generalmente, sobre cultura del trabajo, lo que tratan de resaltar es, bueno, ¿qué es la cultura del trabajo? ¿Quiénes son este sujeto colectivo que se levanta a las 5 de la mañana, permanece 2 o 3 horas de su día en un transporte público o en una bicicleta? ¿Qué actividades de recreación tiene? La canchita de fútbol, el picnic, la taberna en su momento, ¿no? Que fue muy importante, esa socialización, sus vínculos solidarios, la defensa del otro. Bueno, eso es importante como cultura del trabajo. Todo lo demás hay que descartarlo, no es que tenemos o no tenemos. Por ejemplo, para darle importancia también a nuestra zona, cuando surge el movimiento piquetero, primero en Cutralcó en el 97 y después en General Mosconi en Salta, lo que pasa ahí es que se había privatizado YPF, ¿no? Que ahora estamos a las puertas de que vuelva a suceder. Creería que vamos a esperar que no suceda, pero bueno, la misma. Privatiza YPF y un montón de gente, todo Cutralcó se convierte en un pueblo fantasma. En ese momento aumentan, esto está estudiado por psiquiatras y psicólogos, aumentan los casos de suicidio, porque había muchos varones entre 50 y 60 años que se quedan sin trabajo y sin jubilación, no llegan a jubilarse y a tener un mínimo ingreso. Entonces, el discurso de ese momento es reconvertite, no tenés que manejar tecnología, los mandaban a hacer curso de computación para manejar una máquina, pero en realidad no los empleaban a esa edad en ningún lado. Entonces, cuando se organizan en la ruta, se juntan, esto, por eso digo Cutralcó, porque estaba todo el pueblo desocupado, Cutralcó y Plaza Huíncul, ese complejo petrolero, pues se empiezan a juntar, advierten que no era un problema personal de no haber sabido conseguir trabajo, sino que era un problema social, que había falta de fuentes de trabajo para que ellos pudieran tener su vida digna. De ahí surgen los cortes de ruta, los piqueteros y fogoneros. Entonces, es muy importante pensar y las formas de organizarse, las ollas populares, las marchas, cómo solventar, cómo imprimir panfletos, todo eso era conocimiento que tenían de haber sido trabajadores, es decir, no era gente que había perdido su cultura de trabajo, era gente expulsada de la experiencia de la ocupación, del empleo. Entonces, la cultura del trabajo hay que verla como algo muy importante y aparte como lo que pudo sostener a una población o a un sujeto determinado que había entrado en la depresión,
en la angustia, en la exclusión total de la vida de la sociedad. La idea de pensar una cultura del trabajo aparte sirve para completar el tipo de estudio sociológico que habla de, que estudia a la clase trabajadora, no como un fenómeno económico, Claro. como la división entre capitalistas y trabajadores. Bueno, la antropología lo que entiende es que hay toda una cultura del trabajo que no es solamente cumplir el horario y conocer algunas tareas y tener un empleo, sino que va mucho más allá. Mira. Bueno, y la imagen Sí. es una obra de Berni que se llama Manifestación, justamente. Es de 1934. Se supone que es en el barrio obrero de Refinería, en la ciudad de Rosario. Mira. Y refleja las consecuencias sociales que tuvo la crisis económica del 30. Al fondo van a ver una pancarta que dice Pan y Trabajo, que obviamente alude a la obra de Ernesto de la Cárcova, que es de fines del siglo XIX, de 1894, que se llama Sin Pan y Sin Trabajo, que es una mesa con al lado de la ventana que muestra miseria, pobreza. Y esta obra de Ernesto de la Cárcova es la primera obra del tema obrero de la Argentina. O sea, ya en 1894 se está reflejando en obras que buscan ser políticas, ligadas a lo social, comprometidas con su época. Se refleja el problema de la clase trabajadora como un problema ligado al hambre, a la miseria, al miedo y a la desocupación. Digamos, históricamente tenemos esa experiencia. Claro. No es que no existe en Argentina, hablo de Argentina para no extralimitarme en donde no tengo datos, diría que es más general. Pero no existe en Argentina una experiencia de los trabajadores y las trabajadoras que tenga una continuidad de estabilidad, de crecimiento, de progreso, de ganarle a la inflación, digamos, de todos los temas que golpean al que depende de su trabajo. Por eso también me resultaba importante esta obra de Berni, porque mañana hay una marcha y un paro, 24 de enero, de todo el país, porque bueno, no solamente asoma de nuevo la privatización de YPF, sino que un montón de condiciones más. El gobierno suele reivindicar el año de 1894 como el momento en que Argentina fue potencia mundial, que nada que ver, pero bueno, reivindica esa época. Entonces la manifestación y el paro de mañana lo que es lo que está en el cuadro de Berni y de Ernesto de la Cárcova, ¿no? Bueno, ¿en qué condiciones estaba el pueblo trabajador en esa época? Así que bueno, mucha actualidad también en todo lo que tiene que ver con los estudios de la antropología del trabajo. También la obra de Berni me gustó utilizarla porque hay otro eje fundamental para entender qué es trabajo, que lo divide con el arte. Es decir, el trabajo es todo lo que no es recreativo, artístico, es decir, es lo opuesto a jugar, es lo opuesto a las vacaciones, es lo opuesto a lo artístico, ¿no? Como que hay áreas de lo humano, pero bueno, necesitamos de todas, no solo de una. Obvio. Entonces, cuando en una época el trabajo llega a ser de 12, 14 o más horas porque sobrevivir o simplemente la alimentación te consume todo lo que podés ganar, bueno, es una sociedad que va mal. Es necesario que toda la clase trabajadora o la familia trabajadora pueda repartir su tiempo con el arte, con el ocio, con las vacaciones y con el juego, ¿no? Son actividades humanas que nutren
Me estoy acordando de la tarotista de la Peces que dice, bueno, ojo con lo que pensamos con la felicidad. Pero bueno, nutren una idea de felicidad. Claro, de eso iba a hablar. Más real. Porque iba a hablar de la cultura del trabajo, me ganaste de mano. Y respecto de la felicidad, viste cuando que vos escuchás acá en la Argentina que dicen, bueno, está contento, está trabajando, está... bueno... Una cosa es tener un emprendimiento y trabajar por el sueño de uno, y otra cosa es trabajar por el sueño de otro, ¿no? Claro. Entonces digo, hasta dónde la gente, no sé, en general la gente se pone muy contenta cuando está empleada para cumplir el sueño de otro. Porque por ahí no le pasa por al lado el tema de las condiciones y el después, porque el tipo, qué sé yo, el que te emplea quizá, viste, sea un empresario garca o no, qué sé yo, eso es diferente, pero es diferente también la forma en que te sentís realizado o no realizado. Mira, y justo Iván está poniendo, claro, está relacionado con la realización también el trabajo. Me siento realizado. Pero no ligado a las malas condiciones. Ese problema del capitalista, del empresario garca. Claro. Por eso empezamos por otro lado. ¿Qué es lo que hay en el trabajo? También están los compañeros, el aguante, la solidaridad, el acompañamiento. Esto que pasó en Cutralcó. Claro. Digamos, pasar de los índices altos de suicidio a organizarse colectivamente de miles y miles, bueno, le salvó la vida a mucha gente. Eso es lo que hay en el trabajo. Por supuesto que se festeja, aparte de, incluso si gana poco, después, bueno, va a encontrar, junto con los compañeros, las condiciones para ir a exigir un aumento de sueldo, pero solo con los demás, no solo. Claro. Y me quedaba algo de los más grandes, esto de que el trabajo dignifica. Ahí le puse como una nota más de dignidad. El trabajo es dignidad. Tenés dignidad. Hello. Hola. Hola, sí. Lo ligás a eso. ¿Por qué se liga a eso? A la dignidad. Si no tenés trabajo... Entonces... porque hay la gente mayor de esta época, muchísima gente tiene todavía... Es gente que tuvo la experiencia de trabajar toda su vida y de jubilarse de su trabajo, cosa que gente de nuestra edad ya no lo vivió y luego empeoró. Sí. Entonces, ahí el recuerdo y lo que transmiten como memoria y como experiencia, por eso la sociedad tiene resortes como para defenderse, porque los viejos nos han transmitido no solamente que hay que agachar la cabeza, que hay que ir a laburar y que hay que aguantar todo, porque también hubo de esa transmisión. Sí. Pero también han transmitido lo valioso que es tener el trabajo, llevar el pan a la mesa, digamos, bueno, algunos modelos culturales medio viejos, pero que en realidad tenían que ver con que había derechos ligados al trabajo. Entonces, esa es la dignidad. O sea, yo no es que yo me compré, no sé, mis abuelos, por ejemplo, que vivían en Rosario, que era mi abuelo José, que era peón de John Deere, empleado raso, no tenía, creo que ni siquiera tenía estudio más allá del primario, se compró su casa siendo obrero de John Deere. Claro. Entonces, esa experiencia hoy no existe, de ahí que hablen de dignidad, porque hay mucha gente mayor que tuvo la experiencia de ganar todo con su trabajo y de ganar muy buenas condiciones de vida, que no hubieran tenido nunca, tener una casa y conocer el mar, ir de vacaciones alguna vez, capaz que algún autito, que los hijos puedan estudiar, y de ahí existe en Argentina toda una generación posterior a los que hoy tendrían, qué sé yo, 90, 100 años, que accedió a los estudios, que fue primera generación con estudios universitarios de casi todas las familias argentinas. Claro. Entonces, es muchísima dignidad poder decir, bueno, vos pensalo como mamá, ¿no? Mis hijas tienen un título porque yo las banqué. Claro. Con mi trabajo. Bueno, eso es y todavía hay que estar defendiéndolo.
porque bueno, en una época se consigue la gratuidad de la universidad, y se dice, para que el hijo de obrero pueda entrar a la universidad. Se hablaba de las universidades obreras, se crean las escuelas técnicas, bueno. Por eso digo, venía junto con el pleno empleo o el trabajo estable de todo el sector trabajador de la Argentina. Sí. Es decir, el padre tenía trabajo, las madres, bueno, quedaron bastante relegadas y los hijos podían estudiar en la universidad. Ese plan de vida todavía se mantiene en la memoria social argentina. Es decir, bueno, con un trabajo yo puedo hacer todo esto. Sí. Obviamente se ha perdido mucho y hay que recuperarlo, por eso el paro de mañana. Claro. Pero en las memorias está. El problema de mi hija y su pareja, que dice, mamá, los dos trabajamos, tenemos recibo de sueldo, no podemos alquilar. Claro. Entonces no hay como referencia tampoco. Laburan un montón, pero bueno, no pueden conseguir. O sea, claro, que no te lleve todo el sueldo. Claro, bueno, y ayer escuchaba a alguien que decía que, bueno, yo sé que voy a trabajar toda mi vida y nunca me voy a poder comprar mi casa. La gente de 30 años sabe eso hoy. Sí. Entonces, bueno, ¿y qué puede pasar? Que digan, bueno, trabajar no sirve para nada, al final te matás laburando al cohete. Bueno, ese discurso es contrario al de nuestros abuelos. Claro. Pero no es porque nuestros abuelos eran más reservados, más conservadores y trabajaban en cualquier condición. No, tuvieron mejores condiciones. Hay que lograr que se vuelvan a conseguir esas condiciones vinculadas al trabajo, sobre todo al trabajo profesional que viene después del estudio universitario que pagó el Estado. Claro. O sea, vos no podés desperdiciar los 10 años que el Estado invirtió en cada estudiante dejándolo sin laburo. Por eso mañana yo me subo al paro, porque bueno, son condiciones que no tienen nada que ver con que los chicos no trabajen, no les interese nada, es todo lo contrario. El pueblo es muy laburador. Yo no sé si ustedes están escuchando, pero tengo un coro de perro atrás mío. Sí, algo se escucha. Es un coro. Pero todo bien. Así que bueno. Por eso es importante transmitir y defender la cultura del trabajo, porque el pueblo la tiene, y la verdad, a mí me da bastante indignación que justamente de la clase empresaria salgan a decir que bueno, que se perdió la cultura del trabajo. Me parece un horror, y que bueno, que también hay que pelearla en el campo discursivo, en la comunicación. Bueno, no, eso no digan cosas que no son. Uh-huh. Buenísimo, Carla, muchas gracias. Bueno, martes por medio te seguimos esperando por aquí en esta columna. Con la columna, claro, hasta que podamos armar otra cosa, hasta que nos dé para armar. Bueno, que la columna tiene un nombre, no lo pusimos en el flyer, pero ya tiene un nombre. Así que bueno, sí, quizá el mes que viene... Antropología aquí y ahora. Lo estaba armando el flyer nuevo, vamos a ver si lo logro para en 15 días salir con nombre. Bueno, buenísimo. Carla, muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Chao. Carla Frankelli, Antropología aquí y ahora, la columna de Antropología del Oro y el Moro a cargo de Carla Frankelli.